El primer conversatorio lleva por nombre Memoria Histórica y será una instancia de diálogo que hace referencia a la importancia que tiene la memoria histórica en una sociedad y la manera en que los mismos defensores y defensoras de los derechos humanos han visto el panorama a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta oportunidad tenemos como panelistas a Alicia Acuña Galleguillos, quien es periodista. En su tiempo de universitaria fue locutora de varias radios comunitarias y periódicos estudiantiles. Su verdadera vocación social la tuvo cuando nació su primer hijo con autismo y se encontró con un mundo que no estaba preparado para él. Inició y apoyó varias causas y organizaciones, pero tuvo un salto gigantesco cuando el relato de sus padres respecto a la desaparición de su hermano en el Hospital de La Serena en 1977 era, por decirlo menos, extraño. Esa búsqueda por esclarecer lo sucedido la llevó a conocer decenas de casos. La lucha actual es la de concretar los tan anhelados encuentros y reparaciones para todos ellos y ellas quienes lo necesitan. También tenemos con nosotros a María Pía Clausen Salina, quien está al fondo. Ella es encargada del área de educación, archivo e investigación del Museo Casa de la Memoria Coquimbo, organismo perteneciente a la agrupación de expresos políticos y familias de Coquimbo. Es psicóloga de la Universidad de La Serena, facilitadora de biodanza, tiene formación en recuperación de la memoria en la ONG ECO, Educación y Comunicaciones. También tenemos como tercera panelista a Yelena Monroy, que viene en representación de la agrupación de expresos políticos. Les damos un aplauso a nuestras primeras panelistas. Estoy un poco chueca, así que no sé si es que me alcanzan a ver bien las tres por lo menos. Pero bueno, en primer lugar quisiera preguntarle a Alicia Acuña, ¿cómo fue tu inicio precisamente en la defensa de los derechos humanos? Y si finalmente te reconoces a sí misma como una defensora de los derechos humanos. Buenos días. Bueno, yo creo que en realidad yo creo que las personas que luchan por cualquier injusticia que puede ocurrir en distintos ámbitos, creo que son, para mí son defensores de los derechos humanos. Las personas que trabajan por la discapacidad, las personas que trabajan por los derechos de los migrantes, las personas que trabajan por los derechos de las personas transexuales y también particularmente en mi caso personal, a mí desde que, y ahí lo decía el relato, desde que mi hijo nació, mi hijo con autismo, siempre he trabajado por los derechos de él, que es el derecho a la no discriminación. Y bueno, y ahora me reconozco como una defensora de los derechos humanos, ahora que me tocó tomar este gran desafío al que llegué por casualidad, que fue cuando descubrimos que el cuerpo de mi hermano está desaparecido desde 1977 del Hospital de La Serena. Bueno, nosotros a principios de año descubrimos que mi hermano legalmente está desaparecido y que probablemente él fue parte del tráfico de niños que se dio durante el periodo de la dictadura. No somos el único caso. Cuando empezamos a dar a conocer nuestro caso por redes sociales, supimos de que hay varios niños que están perdidos, cuyos cuerpos no están desaparecidos y que también probablemente responde a un modus operandi que hubo en el país durante la dictadura y antes de la dictadura también. Incluso hay casos que son post-dictadura, que hay casos hasta el año 2000. Claramente yo creo que el robo de niños en los hospitales, engañando a las madres diciendo que estos niños habían muerto, entregando tumbas vacías, entregando tumbas con cuerpos que no corresponden, claramente es una violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Quizás estos no son agentes del Estado que están, no son personas que están con armas,
pero sí se aprovecharon de la condición de vulnerabilidad de las mujeres que iban a tener solas a sus niños. Recordemos que desde no hace mucho los hospitales dejan entrar a los padres al parto, esto no hace más de 10 o 15 años. Entonces yo creo que lamentablemente esta situación responde a un exceso de ambición y de falta de ética del personal médico de los hospitales y también de hogares del Sename, porque esto también ocurrió ahí. Muchas gracias, Pía. Me gustaría también ahora preguntarle a Yelena Monroy, que viene en representación de la agrupación de expresos políticos, y preguntarte lo mismo, Yelena. ¿Hace cuánto te iniciaste precisamente en la defensa de los derechos humanos y si te reconoces como defensora de los derechos humanos? Primero que nada, buenos días. Yo soy Yelena Monroy Rodríguez. Llevo trabajando en el tema de los derechos humanos desde mediados de los 80, cuando acompañábamos primero que nada a mi madre a visitar a otros prisioneras y prisioneros políticos en la cárcel pública de La Serena, cuando lamentablemente ir a visitar a una compañero, significaba que ibas a tener persecución política, te iban a vigilar y de una u otra forma te iban a amedrentar. Formalmente yo comienzo a trabajar en el tema de violación a los derechos humanos a contar del año 1994 propiamente tal, porque lo que son las agrupaciones de víctimas de violación a los derechos humanos, lamentablemente durante los años 80, o como uno lo quiera llamar, a contar del 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo del 90, las primeras agrupaciones más fuertes fueron aquellas agrupaciones que tenían que ver con desaparición forzosa y familiares que buscaban a personas ya asesinadas, fuesen mujeres u hombres. Los presos políticos, aunque estábamos y éramos mayoritarios, como agrupaciones solamente existíamos en términos estadísticos. Solamente un informe, me acuerdo, de uno de los tantos que hizo, por ejemplo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos el año 1983, de las cuales hay una copia y la tenemos, que es una hoja tamaño oficio de papel roneo amarillento, en la cual hace un catastro desde Arica a Punta Arenas con la cantidad de prisioneros políticos y las condiciones de ellos. ¿Por qué nosotros a contar de la década de los 90 nos empezamos a organizar? Porque a raíz de las primeras leyes que tienen que ver con reparación, y en eso se adscribe lo que es la Comisión Nacional sobre Verdad y Reconciliación, que reconoce abiertamente la desaparición forzosa y el asesinato por motivos políticos, aparecen también las leyes que tienen que ver con los exonerados políticos. Entonces ahí se vio la necesidad de que aquellos que habíamos estado detenidos, habían sobrevivido a la prisión política, habían sobrevivido a la tortura, necesitaban organizarse, ya propiamente tal y formalmente. Y acá en La Serena la agrupación de presos políticos se constituyó como tal en el año 1997. El año 2005, a raíz de lo que fue el primer informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como el informe Valech, aparece una nueva organización de víctimas, que es a la cual yo pertenezco, independiente, que durante más de 19 años he participado de la agrupación de presos políticos, 16 de octubre en La Serena. Yo pertenezco a la agrupación de menores víctimas de prisión política y de tortura, que somos a todos aquellos niños menores de edad, incluyendo los hijos de las mujeres que estaban embarazadas al momento de detención, que sufrimos la violencia política en carne propia. Nuestro trabajo hoy en día, ¿por qué se inscribe en la defensa y en la promoción de los derechos humanos? Porque nosotros trabajamos tres principios que son pilares importantes en la sociedad chilena, que es la verdad, la justicia, la memoria y la búsqueda de la no ocurrencia de los hechos. Chile nos alegra que haya ratificado convenios tan importantes como los derechos del niño, pero a nosotros, siendo menores de edad, se nos violaron nuestros derechos humanos y el Estado de Chile hasta el día de hoy no los quiere reconocer.
Celebro el hecho de que el año pasado el Congreso haya aprobado y se haya incorporado y tipificado la tortura como parte de la legislación chilena. Antiguamente solamente se hablaba de malos tratos o apremios ilegítimos. ¿Por qué para nosotros también es importante, o nos consideramos, o me considero defensora o promotora de los derechos humanos? Porque nosotros como víctimas somos los primeros que tenemos que salir a hacer conciencia de lo importante y lo necesario de que un país como Chile y el Estado tenga una política de derechos humanos. Y en eso hay que reconocerle al Instituto Nacional de los Derechos Humanos el gran trabajo que está realizando al empezar a promover desde el punto de vista del Estado un enfoque en derechos humanos. Perfecto. Muchas gracias, Yelena. Y una de las invitadas que a mí personalmente me llamó mucho la atención es Pía, que viene en representación del Museo Casa de la Memoria en Coquimbo. Ellos han realizado una destacada, perseverante e importante labor de rescate, puesta en valor del patrimonio vivo en nuestra región, ya que realizaron 105 registros de testimonios orales de expresos políticos en la región. Actualmente cuentan con un archivo oral de derechos humanos. Y respecto a lo mismo, Pía, queremos preguntarte, ¿cómo surge esta idea y cómo finalmente pueden y logran consolidar este tremendo trabajo? Bueno, buenos días. Como me presentaron, mi nombre es Pía Clausen Salinas. Yo vengo del Museo Casa de la Memoria, organismo que pertenece a la organización de expresos políticos y familias de Coquimbo. La organización de expresos políticos y familias, desde el año 2003, ¿ya? Ha buscado poner en valor el rescate de la memoria histórica, la memoria social, ¿ya? No la escrita por los poderes fácticos, ¿ya? Sino que la memoria viva, la memoria nuestra. Y fue así como, en vista de que muchos compañeras y compañeros se estaban muriendo, ya sin dejar su relato para las generaciones futuras ni la sociedad actual, empezamos a filmar con lo que se tenía, ya su relato, sus testimonios. Pues se realizó la propuesta al Estado de hacer un archivo de memoria oral en derechos humanos y no fue acogida, ¿ya? No fue acogida. Tuvimos que esperar algunos proyectos emblemáticos como el archivo realizado por Villa Grimaldi, ¿ya? El mismo Museo de la Memoria y Derechos Humanos, y luego de eso tuvimos que ir a concursar, ¿por qué no decirlo?, mendigar un fondo del Estado, ¿ya? Tuvimos que llegar a postular a un fondar, ¿ya? A un GORE, para poder rescatar nuestra memoria viva, nuestra memoria actual. Y es así como pudimos comprar la implementación necesaria para realizar el archivo. Este archivo es en calidad de cine, alta definición. Nos sentimos súper orgullosos de nuestro material. Y empezamos a realizar las entrevistas. Cabe destacar que nosotros buscamos no solo la dictadura, el golpe militar y posterior dictadura, no solo hacer ese registro, sino lo que llevó a la persona ya a luego tener que pasar por lo que pasó. Sobre todo, por ejemplo, cuando se despierta la conciencia social, ya cuando en la adolescencia, en la niñez, tú ves que tu compañero, ya los relatos que nos decían que ellos veían que sus compañeros se tenían que pintar con carbón sus patitas, ya como hacer unos zapatitos para ir a la escuela, ya, y de ahí ya creyeron en un gobierno del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, ¿ya? Y como lamentablemente fue el Estado, ya, que lo reprimió, que los mató, que lo desapareció, y hoy día todavía siguen negándose esos delitos de lesa humanidad y sin justicia y reparación. Voy a hacer una corrección: llevamos más de 125 entrevistas y esto no está cerrado, ¿ya? Así que si alguien quiere dar su relato, nos contacta a Museo Casa de la Memoria y estamos abiertos al registro. Muchas gracias, Pía. Bueno, quédate tú con el micrófono, porque la siguiente pregunta es respecto a lo que hoy nos reunimos, que es para conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y quiero partir por ti. ¿Cómo ves actualmente la defensa de los derechos humanos? ¿Crees que estamos a la altura de los ya 70 años que han pasado?
No, estamos lejos. Bueno, va a haber un conversatorio posterior específico del tema, pero preguntémosle nomás a nuestro pueblo nación mapuche, que no ha sabido que Chile supuestamente salió de la dictadura, porque ellos permanecen en permanente dictadura. ¿Ya? Preguntemos a nuestros niños, ya lo mismo que lo que planteaba recién Yelena, ya los derechos que a ellos se les vulneraron cuando eran niños. Hoy día nuestros niños siguen siendo vulnerados en sus derechos, ¿ya? Y así, estamos lamentablemente lejos ya de lo que deberíamos haber logrado a los 70 años. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo de que no se respete, se cuestione, por ejemplo, el derecho al asilo, ¿ya? Se cuestione que Chile no haya firmado, ¿ya? El acuerdo en relación a la migración, ¿ya? Son unos insultos, unas bofetadas a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias, Pia. Muchas gracias. Alicia, quiero volver a tu historia. Yo creo que habemos hartos sorprendidos de cómo te encauzaste en esto. Y desde tu historia familiar y la lucha constante que has llevado a través de la ONG Madres e Hijos se Buscan, ¿consideras que a los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos se ha avanzado en verdad, justicia y reparación? Bueno, entre comillas, estamos en una democracia y creo que desde mi punto de vista la democracia que tenemos es muy débil porque, bueno, ya no se mata ni se tortura abiertamente, pero como dijo la compañera acá que está al lado, todavía el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general viven a diario la tortura, viven a diario la represión de la policía del Estado, que no olvidemos que son mandatados por el poder político. Y no solamente se da en el gobierno que estamos ahora, que es un gobierno de derecha, sino que también se dio durante el gobierno de la nueva mayoría o la concertación, que no fueron capaces de... Todavía no me explico por qué, y que alguien me explique por favor por qué no fueron capaces de dar vuelta a esto, de dar vuelta a las injusticias sociales, de dar vuelta a la violación a los derechos humanos. Ellos tuvieron todas las herramientas en el Parlamento para reconocer a los pueblos originarios, para cambiar la Constitución, y no lo hicieron. Yo creo que de partida, si estamos con una Constitución que fue la Constitución que fue un fraude, que fue la Constitución de 1980, de ahí para adelante no hay un reconocimiento de lo que son los derechos humanos. La misma cuestión de que estemos aquí cuestionándonos si los derechos humanos se ha avanzado o no, es algo que no deberíamos estar haciendo. En sí, yo creo que la formación del Instituto de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo y garante de los derechos de las personas, yo creo que sí es un avance, y reconozco que por lo menos acá en la región se ha hecho un esfuerzo bastante grande en el trabajo de la institución. Ellos han trabajado con nuestra institución y yo los veo trabajando con muchas instituciones más, pero aún hace falta mucho, y me da mucha pena ver como, bueno, yo soy periodista, y ver cómo la gente no reconoce los derechos humanos, algo universal y algo que se hizo cargo de todos los derechos que tenemos nosotros como personas, que son el derecho a la vida, el derecho a estar en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, y tantas cosas, y de que la gente rechace que se defienda eso, todo por tener trabajo, todo por tener más dinero y todo por tener un bienestar económico. Hace mucha falta que la gente tome conciencia de lo importante que es esta declaración de los derechos humanos, y ojalá que seamos muchos más y que actividades como esta se sigan haciendo para que la gente tome conciencia. Muchas gracias, Alicia. Y finalmente también a Yelena hacerte la misma pregunta. ¿Consideras que ya al paso de los 70 años, porque 70 años es prácticamente una vida,
¿Consideras tú que se ha avanzado en estas temáticas de verdad, justicia y reparación? Bueno, primero me voy a sumar a las palabras de mis antecesoras en considerar que lamentablemente, como lo nombraban acá, los diferentes gobiernos que ha tenido Chile desde el 10 de marzo del 90 hasta la fecha, no han avanzado mucho, porque aquí, independiente de los gobiernos de turno, hay que hablar que Chile le falta una política en derechos humanos. Lamentablemente se inició un plan que durante este gobierno va a ser cercenado, que era el enfoque de derechos humanos desde el Estado y una política de Estado hacia los derechos humanos. Eso es lamentable, es nefasto. Lamentablemente los gobiernos anteriores hicieron muy poco por equiparar, por velar y por promover los derechos humanos, o si no, no tendríamos que estar lamentando una muerte más de un mapuche en el sur de Chile, en mano de un comando, entre comillas, de Carabineros, que es una institución que lamentablemente, como las otras ramas de las Fuerzas Armadas, por un tema ideológico, político, heredado de una dictadura cívico-militar como la de Augusto Pinochet, todavía se maneja con un concepto del enemigo interno, en la cual los ciudadanos somos enemigos de los estados cada vez que hacemos exigencias tan básicas como se nombraba acá el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, donde todavía se penalice la manifestación social como expresión de movimiento, de cambio por mejores derechos, ya sea salariales, ambientales, de familia, de mujeres, en la cual tengan que verse tan fácil confrontado a una policía que lo más probable es que te agreda y te lleve preso en busca de salvaguardar un orden que el Estado considera primordial, que es la seguridad, el orden público. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como país no hemos avanzado prácticamente nada. Las propias leyes de reparación son una fiel manifestación de la no reparación, de la no aceptación, del no hacer mea culpa desde el Estado hacia la violación a los derechos humanos. Los casos de las niñas y niños del Sename no son aislados. Esto viene desde que se instaura Chile como república, pero lamentablemente han pasado más de 200 años y todavía no hemos avanzado. Saber que trabajar por la promoción de los derechos humanos hoy en día te pueden calificar hasta de enemiga del mismo Estado. Entonces, en este aspecto, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos ha sido un gran aporte. Nosotros, como agrupaciones de víctimas, a veces tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas en las cuales todavía creen que los derechos humanos son solamente la violación de los derechos humanos. Y cuando uno les manifiesta que cada vez que se sientan pasados a llevar en sus derechos humanos, y lo principal, hacerles un hincapié, los que violan los derechos humanos son los estados, no son las personas, y son personas en representación de estos los que los cometen, les damos a conocer que tienen un gran paraguas que nosotros no tuvimos, que es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, donde pueden ser escuchados y acogidos en una primera instancia. Lamentablemente muchos de estos casos se diluyen en el tiempo por una falta de legislación que los ampare y que los promueva. Muchas gracias, Yelena, y también agradecemos a nuestras tres panelistas del primer conversatorio llamado Memoria Histórica. Le agradecemos a estas tres tremendas mujeres por haber participado en este primer conversatorio.